Bendiciones, mis amados, de vuelta aquí con ustedes. Estamos hablando de la fe, pero queremos en esta oportunidad hablar de una fe que funcione, porque sabemos que la fe en la iglesia por años ha sido muy inoperante. Siempre el Señor ha tenido hombres y mujeres de Dios que han sido operadores de fe. Han logrado comunicar cómo operar esa fe, pero no todos han podido desarrollar una convicción, una creencia que los lleve a una victoria permanente de fe, no queriendo decir esto que no vamos a tener dificultades, tribulaciones, dolores, muerte, enfermedad, economías bajas. Eso no tiene nada que ver con la fe. La fe es la que puede hacer variar todo eso. La fe no puede estar sujeta a estas cosas que están pasando en el mundo exterior. Por el contrario, la fe tiene que robustecerse para que en medio de las circunstancias tengamos el sumo gozo que decía Santiago, para poder atravesar ese momento sabiendo que la fe nos va a llevar de oscuridad a luz. En el capítulo anterior estuvimos mirando cómo es la fe que Dios opera. Y entonces ahora quiero compartir contigo la secuencia de lo que Dios me ha dado, porque entiendo que la fe es el eje de la creencia nuestra en nuestro Salvador Jesucristo, en que tenemos un Padre y que el Espíritu Santo es el que va a estar con nosotros para que todo lo que el Padre dijo y lo que el Hijo hizo se cumpla en nuestras vidas. Una de las cosas que el hombre tiene que aprender a ser un hombre de fe, una mujer de fe, es cuidar su mente. Por eso el apóstol Pablo hablaba en Romanos capítulo 12, versículo 2, de que no nos habilitamos a la manera en que estábamos pensando, a la manera como nos movemos en el sistema de este mundo, cómo vemos las cosas, cómo las sentimos, cómo las tocamos, cómo las hablamos, sino que transformemos esa mente, y esa renovación de la mente tiene que llevarte a una manera diferente de poder pensar para cambiar tus hábitos. O sea que la mente en la fe juega un papel súper importante. No es que estemos hablando de la fe porque ahora somos dependientes de que la fuerza de la fe es la que va a hacer que Dios se mueva. No, Señor, no estoy diciendo eso. La mente en la fe es importante porque la fe va a registrar su avanzada en cuanto la mente comience a pensar con la mente de Cristo. En cuanto la mente comienza a llevar imágenes, pensamientos, ideas, conceptos que no vengan del intelecto de una mente sabia o intelectual, sino que venga del conocimiento y la sabiduría de Dios. O sea, la mente puesta en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, y pidiendo a Dios que nos dé el entendimiento para que esa sabiduría, como decía el apóstol Pablo allá en 1 de Corintios capítulo 1 del versículo 30, que hablaba de la sabiduría de Dios y lo expresa bajo el término del griego Sofía, pero cuando argumenta que nosotros la podamos entender, está hablando de el sofos, que quiere decir aquella sabiduría divina que el hombre no puede entender. Dios la ha colocado para el alcance del hombre por lo que Jesucristo hizo. Cuando partimos de ese punto, sabemos que tu mente, tu intelecto, tu inteligencia no tiene nada que ver con la fe. Ese es el desvío que ha tomado muchas creencias al usar la mente como la potencia para mover las cosas. Pueden lograr armonía en su vida, momentos de relajación, pero que Dios actúe. Dios no actúa por lo que tú pienses de tu intelecto o de tu conocimiento. Dios actúa por lo que Él dijo de su sabiduría y de su conocimiento, y ha colocado esa sabiduría al alcance del hombre para que por medio del Espíritu de Dios
Por eso es importante el Espíritu Santo, que es lo que terminamos en el capítulo anterior. Por medio del Espíritu Santo, el hombre pueda entender lo que era inentendible, incomprensible para nuestra finita mente, la sabiduría y el conocimiento de Dios que nos va a llevar a otra dimensión. Porque cuando el hombre se mueve por su intelecto, por su conocimiento natural, viaja en niveles. Hoy está a un nivel y depende de lo que aprenda, mañana está en otro nivel. Pero en el Señor caminamos en dimensiones. Es sobrenatural, fuera de este mundo. Ajá, ¿te gustó esa? A mí me encantó más que a ti cuando la enseñó el Señor. Quiere decir, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, cuando el Espíritu Santo me la haga entender, es cuando mi vida va a cambiar. Y yo podré comunicar a otro, perdón, el entendimiento que Dios da en su sabiduría para que la vida de ellos también sea cambiada con el movimiento de fe que usa tu mente para poder entender el conocimiento, la fe que Dios usa. Porque Dios usó fe. Si Dios no hubiera usado fe, no hubiera podido suceder nada. Por eso es que Él quiere que nos movamos por lo mismo que Él se movió. Dios usó fe. Cuando Él creyó y habló, las cosas toman forma. Cuando Jesús pudo ver al papá hacer y vio lo que papá hizo, y Él lo creyó, pudo determinar en el mundo natural de sucediera, pero entre lo que Él vio y creyó y luego confesó para que se hiciera, el Espíritu Santo tenía su participación de gloria. Por eso es importante que conozcamos eso. Desfallecemos porque aunque muchos tenemos el conocimiento de lo que Dios dice, hay personas que se saben completamente la Biblia, pero sus vidas son un desastre porque no han entendido la sabiduría de Dios, porque le aplican su mente. Entonces el Espíritu Santo no va a hacer nada con tu ego, no va a hacer nada con tu vanidad, no va a hacer nada con tu inteligencia natural. La única que Él reconoce es la que viene de Él mismo, de Dios, del Padre. Por eso es que la fe es inoperante en la iglesia. Pero llegó el tiempo, llegó la hora, y no es porque yo lo esté haciendo. Ya vienen hombres y mujeres de Dios arando y rompiendo la tierra por años, pero este es el momento en que el vino nuevo de Dios va a romper los moldes, va a romper los odres viejos que no producían, y ya no se va a volver a pegar un paño viejo, a remendarlo en un vestido viejo, porque cada vez que se mete la aguja para estirar, se rasga más el vestido viejo. No, ahora la iglesia va a entrar en un mover del Espíritu, apoyando solamente su creencia, apoyando solamente aquella veracidad de que Dios va a hacer. No solamente lo oímos, lo vemos y lo creemos, y que en el nombre de Jesús se va a hacer, sino que antes de hablar sabemos que con nuestra mente lo podemos hacer, pero con la mente de Cristo el Espíritu va a salir a hacer. Hermano, ¿y cómo hago yo para que el Espíritu Santo agarre la mente de Cristo? Si yo siempre me parece que estoy pensando con la mente personal. Buena pregunta hiciste. Tengo aquí una nota sobre la mente. Tengo muchas, pero este es un núcleo bien importante. La mente es el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión, la de sentimientos y juicio y determinación. Vamos a tratar esto. Esto no es que yo me lo haya aprendido, ni soy un científico para esto. Este es un concepto que saqué de un diccionario sobre lo que es la mente.
y lo pude comparar con escritos de hombres de Dios que han hablado sobre la mente. Y saqué esta conclusión. Esto no es mío, esto yo lo he sacado para que no me decir, oye, el profeta es un sabio. No, 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 no. Todo lo que yo te expreso está aquí en la palabra. Muchas de las cosas la he copiado, la he adquirido, de escuchar hombres y mujeres o de leer. Algunas pocas me las habrá soltado el Señor, pero en conclusión las tengo listas para soltarlas. Que es lo que tenemos que hacer. La mente es el asiento de la conciencia reflexiva. Vamos a pararnos ahí un momento. Tú me dirás, ¿y cuándo vamos a leer la Escritura? No, es que cuando entra a leerte la Escritura, esto tiene que estar bien claro en tu mente, en tu corazón, todo tu ser. La mente, una parte de la mente es la conciencia reflexiva. ¿Qué es la conciencia reflexiva? Ajá, sí, contigo, estoy contigo. Es aquello que te hace reflexionar sobre una acción que tú hiciste, tuviste o vas a hacer. Que te va a determinar llevándote al bien y al mal. Entonces, cuando tu mente está ocupada solamente por la mente reflexiva, llevándote a lo pasado, o a lo que has hecho hoy, o a lo que no podrás hacer mañana, y no te está llevando a reflexionar sobre lo que Dios dice que diste haber hecho, pero no hiciste, y lo que tienes que hacer hoy, pero que no has hecho, y lo que tienes que hacer mañana, pero que no lo has hecho. Ahí hay una cosa que como que no combina. Porque recuerda que es la mente puesta en Él. Cuando yo coloco mi mente a que reflexione sobre mi vida, pues, y después quiero que reflexionando en la fe en un minuto Dios haga. Así no funciona, querido, querida. Tú tienes que tener una mente que esté reflexionando sobre el conocimiento y la sabiduría de Dios permanentemente. Olvídate lo que tú hiciste ayer. Olvídate que vas a vivir hoy como vivías antes. Y que tu pasado va a ser igual. Porque ahora tú has determinado que tus pensamientos van a ser conforme la palabra de Dios. Que tu vocabulario va a ser el vocabulario del lenguaje que Dios usa. Cuando tú estás colocando esos parámetros, le estás diciendo a la voluntad en tu mente, ¿sabes qué voluntad? De ahora en adelante no te voy a permitir que tú sigas pensando como estás pensando. Ahora yo quiero que tú hagas cambios. Y para hacer cambios en mi mente, te digo voluntad, que parte de mi albedrío va a ser sometido a la palabra de Dios, y que los conceptos y los preceptos de Dios son los que van a gobernar mi conciencia reflexiva. Porque cuando la conciencia reflexiva está ocupada en las cosas de Dios, lo que ella va a sacar para dar, para que tú lo hables, va a ser lo que Dios dice respecto de ti y de mí, lo que Él hizo por ti y por mí, lo que Él prometió hacer para ti y por mí, porque Jesucristo lo ganó en la muerte y en la resurrección. Cuando tu mente está ocupada y tu conciencia no tiene oportunidad de acusarte por tus faltas y por tus errores, porque entiendes que la justificación de Dios se basa en que tú puedas creer que lo que ni tú ni yo vimos que sucedió hace 2008 años es a tu favor, y que Dios no se acuerda de ningún pecado siempre y cuando tú hayas hecho de Jesucristo y que su sangre haya cubierto tu pecado. Él te ve santo, puro y perfecto. Tenemos que hacer uso de cómo Dios nos ve, pero si nuestra conciencia nos acusa de pecado y no nos está llevando a que miremos la vida del Espíritu, cuando
Cuando tú tienes que decidir, tu conciencia va a sacar lo que por años tú has practicado y te va a enfrentar con debilidad a la presente oportunidad que tienes para volver a fracasar o a triunfar. Pero cuando tu conciencia, lo que tiene allá en el archivo, por cuanto tú has sido diligente en estar escuchando la palabra de Dios, en estar colocándole la vida al personaje de la palabra, y lo has creído y te has ejercitado en ello, sabiendo que el Espíritu de Dios es el que va a operar los pensamientos de tu mente para hacer a favor tuyo por mandato de Dios, pues tu conciencia no va a tener que reflexionar sobre bueno o malo. Vas a ver que lo que tú vas a pensar, a oír, a ver y a hablar es conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya la mente, su voluntad en ella está sujeta a que el albedrío siempre va a decidir en favor de los preceptos y los principios de Dios. Si acaso es un poco complejo para ti esto, porque es la primera vez que lo escuchas, te animo a que escuches la enseñanza más de una vez. Porque sé que así como ha cambiado mi vida y la de muchas personas en el mundo, va a hacerlo contigo igual. Y no vuelves a tener una fe que falla. Tendrás una fe que necesita paciencia y que tendrá esperanza. Porque una fe sin paciencia y sin esperanza no produce tampoco. La esperanza es la seguridad de que algo viene. De que tú te puedes sentar a esperar porque Dios viene de camino. Y aunque las circunstancias estén adversas, tú sigues pacientemente, o sea, esperando con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, de que lo que tú pudiste escuchar que Dios dijo de ti y lo pudiste ver que Él lo hacía, que Jesucristo lo ganó para ti, bien importante, y que el Espíritu Santo lo está haciendo, que el tiempo de Dios puede ser que tú pienses, como el dicho popular, que cojea pero llega. El de Dios no cojea, el de Dios llega en su momento preciso, porque muchas veces nuestra fe tiene que ser ejercitada, coger más músculos para en la próxima dimensión que vamos. Por eso es importante en la mente hacer uso de la conciencia reflexiva, obligándola a que reflexione sobre lo que Dios dijo hace 2000 años para nosotros, lo que tú vives hoy. Saliendo de la mente reflexiva, vamos a otra cosa. Dice así: comprendiendo las facultades de la percepción y la comprensión de sentimientos, juicio y determinación. Aquí está hablando de lo que nosotros podemos percibir y comprender. Hasta en eso hay que trabajar. Tenemos que aprender a percibir lo bueno de Dios. No percibir que te va a venir el mal, porque cuando tú percibes que te va a venir el mal, entonces te viene la duda. El peor enemigo de la fe. Cuando tú dudas, aunque hayas hecho todo lo que te he hablado antes, todo se cae. Porque tu percepción de las cosas no te permite comprender el siguiente paso que Dios está haciendo, que ya hizo, que viene de camino, que tiene la esperanza para esperar seguro y confiado. Lo que es convicción es eso, de que Él lo va a hacer. Entonces, tenemos que atacar a la conciencia reflexiva, a obligarla a pensar en las cosas del Señor. Nuestra percepción tiene que aprender a comprender que en los momentos difíciles, lo que está en nuestra conciencia, que reflexiona y dice que lo de Dios es cierto, que es verdadero, que no tiene pérdida, que no tiene vuelta, que Él lo va a hacer. Cuando tú te rebusteces de esa manera, tú estás tocando
partes muy vitales de tu ser interior en las cuales tienes que trabajar para que tu percepción y tu comprensión no sea por lo que tú ves, oyes o tocas por el mundo natural. Lo que tú percibes es la comprensión de que lo que tu conciencia reflexionó, que Dios dijo que iba a hacer, sucede. Algunos tendrán que empezar por sucederá. Dios lo va a hacer. Pero la madurez del creyente en la fe es cuando ya no piensa que Dios lo va a hacer o que sucederá. Esos son dimensiones en donde tú te vas moviendo en tu fe. Pero cuando tengas una fe operante, funcionable, tú sabes que la esperanza tuya es que esperando con sabiduría y entendimiento, pasando el trago amargo que estás viviendo, estás aprendiendo de él porque vas para otro nivel. Ninguna pérdida, caída o derrota se considerará así. Por el contrario, se considerará un aprendizaje de la mano de Dios para ir a un mover mucho más poderoso, mucho más avanzado, mucho más potente, donde la demanda de fe va a ser mayor. Entonces estamos siendo ejercitados. El que mira de esa manera, su conciencia no lo va a llevar al hombre viejo. La reflexión de su conciencia va a ser lo que Dios dijo que tú eras y lo que Jesucristo ganó en la cruz y en la resurrección para ti, sabiendo que aún esperando, en tu esperanza no desesperas, porque sabes que el Espíritu Santo está haciendo una obra contigo y con los que tienen que venir a ti, porque siempre la bendición va a venir cuando Dios comience a usar los recipientes que vienen de camino trayendo la provisión para ti, o los que vienen vacíos para que tú seas la provisión para ellos. Así funciona la fe. Entonces, que nuestra conciencia reflexiva solamente reflexione en las cosas que Dios dice. Que nuestra percepción nos lleve a una comprensión de que las cosas están sucediendo y que lo que estamos pasando es un taller en el que Dios nos está ministrando, usando la esperanza y la paciencia para llevarnos a una dimensión mayor de fe, pero que lo que estamos esperando sucede. Sucede. Eso es una fe que produce. No es una fe basada en que te pongan las manos y llegan una oración y una varita mágica cayó en tus manos. No, yo creo en la imposición de las mismas manos. Yo creo que el poder de Dios puede ser transmitido a través de las manos, a través de una palabra. Que donde mis pies donde pisan hay una bendición, una conquista. Pero también sé que si estas áreas de mi ser interior, que tienen mucho que ver con la mente, no están ejercitadas, ante el problema más mínimo, ante el desaliento de un día, ante la amargura de un día, la rabia, la ira, el enojo, delante de cualquier circunstancia adversa a la vida de Dios, se va a levantar mi hombre viejo y me va a lanzar cantidades de flechas incendiadas, prendidas de fuego, en contra de mi fe. Y si mi fe no es fuerte, no va a poder levantar ella misma su escudo para rechazarla y voy a quemar el problema. Cuando tú tienes esa conciencia, con esa percepción y con esa comprensión de que Dios lo va a hacer, tus sentimientos, lo que tú sientes en todo tu ser, el juicio, o sea, la cordura con que tú comienzas a determinar tus pensamientos, tus ideas respecto de lo que viene, no lo que estás viviendo. La fe no vive en el ahora, la fe vive en lo que no es, pero que va a suceder, o sea, que tiene que ir un paso más adelante de lo que tú estás viviendo. Aquella persona que puede tener esa conciencia, esa percepción, sabiendo que él está comprendiendo lo que está pasando, porque está siendo ministrado por el Espíritu y por la palabra, sus sentimientos, la manera de hablar sobre
las circunstancias no lo van a variar. Por el contrario, él va a tener la determinación de ir con actitud, que es el paso final de una fe en ejecución. El que toma la actitud de ir en busca de lo que él sabe, porque en su mente la reflexión le dice que Dios dice que él tiene eso, y él puede percibir en el mundo espiritual y puede comprender, aunque las personas vengan con malas noticias, a él le resbala todo eso, porque su percepción está en lo que él dijo, en lo que él hizo en la cruz, en la resurrección, y sabe y reposa. Él reposa porque él sabe que su juicio, la manera como él ve las cosas, van a determinar lo que él tiene que hacer. Ahora, yo sé que esto vas a tener que repasarlo varias veces. Vas a tener que devolver ahí el dividir una cantidad de veces para poder aprender esto bien. Ahora, el apóstol Pablo decía en sus cartas sobre la fe que había que correr, y de la manera que él lo expresa, había que correr de una manera que uno retaba la palabra, que uno desafiaba la palabra, sabiendo que ella tenía que dar su resultado, que ella tenía que dar la vida por la cual estaba caminando y corriendo en esa actitud de que lo que estaba esperando tenía la convicción, la certeza. Él podía estar seguro que su percepción, su comprensión de lo que Dios decía venía para su vida. Y entonces ahí en 1 Corintios capítulo número 9 dice lo siguiente. Quiero empezar en el versículo 23. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Ok. El apóstol Pablo dice que todo lo hace por el amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Vamos a ver de qué Evangelio estamos hablando aquí. Voy a tomar Lucas, que me gusta aquí como lo expresa el doctor Lucas. Vamos a hablar de cuando Jesús regresó de ser tentado. Versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Habían unas nuevas noticias que informaban que había un hombre que estaba trayendo unas cosas de Dios diferentes, y que esa persona era Jesús, y que era un profeta y estaba haciendo una cantidad de cosas que los demás no hacían. Entonces dice, llegó a Nazaret, donde se había criado según su costumbre. ¿Qué hacía Jesús? Iba a leer la escritura. ¿Qué era la escritura para él? Costumbre. ¿Tú quieres crecer en la fe? La escritura tiene que ser la costumbre diaria tuya. ¿Okay? Entonces dice, en Nazaret, donde se había criado según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Como decimos nosotros en el día del servicio, o cuando vamos al culto, o cuando nos reunimos, nos congregamos. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Aquí la palabra ungido, bueno, ya la he hablado veces pasadas, pero quiero hacerte un recorderis. Cuando alguien se separa para el Señor, está ungido. Te separaste para el Señor. Ahora, cuando el que se separa para el Señor, Dios coloca su poder, se llama ungido. Entonces dice, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio
a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. O sea, él está aquí hablando de unas buenas nuevas que eran diferentes a las que el pueblo había conocido por tantos miles de años. Le está hablando de un nuevo pacto, un acto creativo, una nueva actividad, una nueva manera de poder comunicarse con el Señor, una nueva manera de hablar con Dios, una nueva manera de ir a su presencia, una nueva manera de desarrollar una fe superior inclusive que todos los patriarcas que vinieron antes del Señor y profetas. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Quiero terminar rodeando el tema para no quedarme corto. Entonces, cuando Jesús está enseñando una manera diferente de lo que ellos habían hecho por tiempo, pero que en esa diferencia los que la pudieran ver, oír y hacer, porque son tres cosas que Jesús recalcó mucho. Tengan cuidado como oigan, para que el que tenga oídos oiga, y del griego quiere decir el que habla, utiliza la palabra acoe, ya que es el oído de más adentro, quiere decir el que tenga oído escuche interiormente lo que Dios dice. Y dice, el que me ama a mí no solamente es el que oye la palabra, sino el que la hace. Y aquel que hace eso, mi Padre, yo y el Espíritu vendremos a él y viviremos en él. O sea que de las buenas nuevas que el apóstol Pablo está hablando aquí es de esas, porque esas son las que producen vida. Entonces dice, y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Ok. ¿Cuál es el Evangelio que está narrando? El que conté ahora, que narró Lucas con Jesús. Ese nuevo pacto, esa nueva vida, ese nuevo vino, esa manera de expresar una vida en Dios a través de una fe que funcionaba, que no solamente transformaba a las personas y las motivaba a cambio, como sucedió en el ministerio de mi amado Señor Jesús, sino que también iba acompañado del poder de Dios, milagros, señales. O sea, era un evangelio completo de Dios en la tierra, manifestado a través del Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo se encuentra en que él, que no hacía eso antes, ahora hace parte de su vida. Él vive ese evangelio de esas buenas nuevas, en donde la fe juega un papel importantísimo, y como juega un papel importantísimo, pues esa fe lo ha llevado a él a desafiar todos los credos, a desafiar todas las sinagogas, a desafiar todas las ciudades, porque lo que él tenía era superior a lo que ellos conocían. Entonces él se esforzaba en que ellos pudieran ver como él veía, oír como él oía, hacer esa palabra como él la hacía, como él la modelaba, y aún más se sacrificaba para que ellos pudieran entender la manera como él les daba el evangelio de la gracia. Porque se llama el evangelio de la gracia porque no es tu fuerza, es el Espíritu Santo usando la palabra que no es tuya, la palabra de Dios, solo creída por ti, para hacer en la vida lo que Dios quiere contigo. Entonces el apóstol decía lo siguiente: y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. O sea, el apóstol se gozaba con poder esta explicación que te di, el vivirla, sentirse parte de que él fuera uno de los instrumentos usados bajo el poder de Dios, bajo la mano de Dios. Y entonces dice el 24, ¿no sabéis? Pregunta, que los que corren
en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corre de modo que lo ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta es una magistral explicación de parte del apóstol, llevado por el Espíritu Santo, de cómo nosotros debemos de trabajar en nuestra fe. Y emplea cosas como estas. Dice que corramos. No dice siquiera que caminemos. Dice que corramos como los competidores en un estadio. Y que corramos no de cualquier manera, sino para ganar. Pero no nos está comparando con salir a la calle a hacerse una corridita de una cuadra, sino alguien que se prepara. ¿Qué indica la preparación de un atleta? Bueno, necesita disciplina. Tiene que tener disciplina para hacer todos los días las cosas que tiene que hacer, para tratar de correr un segundo menos, un macrosegundo menos, en un día, en un mes, o tal vez hasta en un año. Porque la preparación solamente va a consistir en que él salga a la cancha a trotar, a hacer piques, a hacer carreras, a lanzar el paso, al movimiento de manos que combine con los pies, tratar de que haya en el menor esfuerzo posible la mayor cantidad de ganancia física. Pero no solamente eso, sino los ejercicios que tiene que hacer antes de cada prueba para no sufrir daños musculares, sino que también se tiene que ejercitar en potencia muscular para poder tener la fuerza de correr. Pero aún con la potencia muscular, la fuerza, los ejercicios, el cuidarse, hay algo que tiene que hacer. Él no come cualquier comida. Si es un profesional de un estadio, es una persona que está siendo dirigido en alimentos determinados de grasas, calorías, carbohidratos, de potencia energética. ¿Por qué? Porque lo están preparando no para competir con cualquiera, lo están preparando para que sea campeón. Y así como él se está preparando, sus competidores están siendo preparados de la misma manera. Si llevamos esta alegoría a la vida espiritual, tenemos que concluir, en conclusión, decir que nosotros tenemos que prepararnos para competir